Hola chicos, me alegro de veros iba a decir, pero bueno, no puedo veros. Me alegro de que me podáis escuchar otra vez y nada, vamos a empezar con nuevos contenidos que vamos a ver áreas y perímetros. Así que vemos la introducción, os lo leo. Dice, la medida de superficie y longitudes desempeñan un papel muy importante en la vida cotidiana. A menudo debemos calcular áreas y perímetros para embaldosar el suelo de una habitación, para forrar un libro. De ahí la importancia de disponer de métodos para hallar estas magnitudes. ¿Vale? Entonces vamos a diferenciar de la área y perímetro que podemos calcular. Vamos a ver los polígonos, que vamos a estudiar el rectángulo, el cuadrado, romboide, triángulo, rombo, trapecio, trapezoide, polígono regular y polígono irregular. Y después de las figuras circulares tenemos el círculo, el sector circular, la corona circular, trapecio circular, segmento circular. Después están las figuras planas, que son aquellas que son una combinación de varios polígonos o figuras circulares, o un trozo de ellas. Y después están las figuras semejantes, que es calcular longitudes o áreas de un área o de una figura a partir de otra figura que sea igual o más pequeña o más grande. ¿Vale? Entonces empezamos. Dice el área como medida, que es el punto número 1, que lo podéis encontrar en la página 220 del libro. Dice, en muchas ocasiones es necesario hallar cuánto mide una superficie, para conocer la extensión de un terreno, de una vivienda, de una tela. La medida de la superficie de una figura plana es el área. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, la superficie de una figura plana le vamos a llamar área, ¿vale? Y fijaros que es el, ¿vale? No la, aunque acabe en a, es el área, ¿vale? Que tiene tilde. Dice, una medida puede efectuarse de manera directa o de manera indirecta. Para medir de manera directa una superficie se cuenta el número de veces que contiene la unidad de medida. Así, por ejemplo, para medir la superficie de la figura 1, que es esta, contamos cuántos cuadros de un metro cuadrado contiene. El resultado nos indica que el área es de 10 metros cuadrados. Es decir, que aquí nos dan una figura y nos dicen que este cuadradito tiene un área de 1 metro cuadrado. ¿Qué pasa? Porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 metros cuadrados. Pues ya sabemos que la figura total tiene 10 metros cuadrados. Y le podemos medir también el área de la figura 2 de manera directa, pero en el caso de un rectángulo resulta más sencillo efectuar una medida indirecta a partir de sus dimensiones, utilizando la fórmula que ya conocemos. Nosotros sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces multiplicamos la base, que es 3, por la altura, que es 2, y nos sale 6. Recordad que las longitudes, es decir, una distancia, se mide en metros, ¿vale? En metros, decímetros, centímetros, pero ya en el caso de un área, ¿vale? Utilizamos metros cuadrados, ¿vale? Es decir, se tiene que poner un 2 en chiquitito arriba, como si fuese una potencia, una m al cuadrado. En el caso de que sea centímetros cuadrados, pues igual ponemos cm de centímetros y el 2 chiquitito arriba de cuadrado. Dice, hay figuras, por otra parte, de las que resulta complicado obtener el área exacta. Por ejemplo, si tiene un conjunto muy irregular, en estos casos tendremos que estimar su área, es decir, realizar un cálculo aproximado. Observa, por ejemplo, cómo medimos el área de esta figura. Contamos el número de cuadrados completos que contiene. 1, 2, 3, 4. Estimamos cuántos cuadrados completos podemos tener juntando los trozos de los incompletos. Pues este con este, 1. Después tenemos este con este, con este, con este, 2. Y aquí tenemos 1, 3. Y aquí otros 2 juntos, pues 4. Pues mira, pues aquí cuenta 5, no sé. Como es estimado, no es exacto. Le sumamos ambas cantidades para obtener el área buscada. ¿Vale? Esto es un poco lo de... Pero nosotros lo vamos a hacer de áreas que se sepan perfectamente para calcular. Dice área y perímetro de polígono. ¿Vale? Vamos a ver, en este vídeo vamos a ver los 3 primeros puntos. Así que pasamos a la página 221, que es área y perímetro de polígono. Vale,
La primera figura que vamos a ver es el rectángulo, que ya que todos lo sabemos. ¿Que cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues base por altura. Un ejemplo, dice, halla el área del rectángulo de la figura, que tenemos una figura que tiene de base, no lo sabemos, de altura 7 y en cambio tenemos una diagonal de 25 centímetros. ¿Qué pasa? Que si os fijáis bien, esa diagonal de esquina a esquina formaría un triángulo rectángulo aquí y otro triángulo rectángulo aquí. Entonces nosotros podemos calcular este lado del triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. Os recuerdo que el teorema de Pitágoras era la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Los catetos son los lados pequeños, este y este, y la hipotenusa es el lado que está justamente enfrente del ángulo de 90 grados, es decir, de la esquina. Pues aquí, el de enfrente, 25 centímetros. Entonces 25 centímetros al cuadrado tiene que ser igual a la suma de b al cuadrado más 7 al cuadrado. Aquí la solución la hemos indicado. Ahora hago 25 al cuadrado que sale 625, 7 al cuadrado que sale 49 y b al cuadrado que no lo sé. Ahora yo paso el 49 al otro lado restando, ¿vale? Y hago la raíz cuadrada de eso y me sale que la base de ese rectángulo es 24. Ya sabiendo cuál es la base, ya podemos sustituir directamente la fórmula. Entonces multiplicamos la base por la altura, 24 que lo hemos calculado por la altura que es 7 y nos da 168 centímetros cuadrados. Tened mucho cuidado con poner las unidades. Y después de poner las unidades no olvidar el 2, porque es que no es para nada lo mismo un centímetro que un centímetro cuadrado. Vale, ahora pasamos al cuadrado, que para calcular el área de un cuadrado es multiplicar el lado que te den por sí mismo, es decir, el lado por lado. ¿Vale? Por ejemplo, aquí te dan, por ejemplo, el área de un cuadrado de lado 5 centímetros. Pues entonces yo multiplico 5 por 5 y me da 25 centímetros cuadrados de área. Dice, el área de un romboide. Observa que si el romboide de la figura de la izquierda recorta el triángulo indicado y lo sitúa como en la figura de la derecha, obtiene un rectángulo. Es decir, que tenemos un romboide que le vamos a quitar este triangulito que está un poco más oscuro y si lo ponemos justamente aquí se forma un rectángulo. Así que perfecto. Entonces la fórmula del romboide va a ser la misma que la del rectángulo. ¿Vale? Base por altura. Pues entonces, para calcular el área de un romboide, multiplicamos base por altura. Por ejemplo, el área de un romboide de base 7 decámetros y altura 6, pues sería 7 por 6, 42. Perfecto. Pasamos al área del triángulo. Dice, a un triángulo se puede considerar como la mitad de un romboide de iguales base y altura. Por lo tanto, el área de un triángulo de base b y de altura es, ¿vale? Entonces, el área de un triángulo será base por altura partido 2. Por ejemplo, el área de un triángulo de base 2, altura 9, ¿cuánto es? Pues multiplicamos 12 por 9, la base por la altura y después lo divido entre 2. 12 por 9 entre 2, 54 centímetros cuadrados. Ejemplo, haz el área de un triángulo equilátero de 10 metros de lado. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando nosotros nos pongan un problema en el que nos falte un dato para sustituir la fórmula, porque aquí tenemos 10 metros de lado, ¿vale? Sabemos la base, pero no sabemos la altura del triángulo. Siempre vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras. Hay que buscar a un triángulo rectángulo en esa figura, ¿vale? Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, y vamos a intentar utilizar el teorema de Pitágoras para saber cuál es el lado que nos falta. Aquí es la altura, pues entonces vamos a ello. Aquí dice que 10 al cuadrado, ¿vale? Que es la hipotenusa porque está justamente enfrente del ángulo de 90 grados de la esquina. Tiene que ser igual a la altura, que sería un cateto del triángulo rectángulo, más 5, que es la mitad porque justamente la altura parte el triángulo por la mitad, este triángulo en específico. Entonces, en vez de 10, pues será la mitad que es 5, pues 5 al cuadrado. 10 al cuadrado, 100. Le resto 25, 75.
y después, para quitar el cuadrado de aquí, hago la raíz cuadrada. Pues me sale que la altura es 8,7 metros. Y ya, como sé cuál es la altura, utilizo la fórmula del área de un triángulo. Base, que es 10, por altura, que lo he calculado, que es 8,7, dividido entre 2. Y me sale 43,5 metros cuadrados. Vale, pasamos al rombo. Dice, un rombo se puede considerar como un romboide que tiene los 4 lados iguales. Por consiguiente, si conocemos la base y la altura h, se puede aplicar la fórmula anterior. Entonces, el área del rombo será base por altura. Por ejemplo, el área de un rombo de 5 metros de lado y 4 metros de altura es, pues nada, 5 por 4, 20 metros cuadrados. Es frecuente que los elementos conocidos del rombo sean la diagonal mayor y la diagonal menor. En este caso, se puede considerar que el rombo está formado por 4 triángulos rectángulos de catetos de cuadrado, de medio y de minúscula medio. Por lo tanto, su área es, entonces, ¿qué puede pasar? Que nos den un rombo y que nos den la base, es decir, un lado y la altura. O que nos den un rombo y que nos den sus diagonales. Os recuerdo que una diagonal era una línea que une de vértice a vértice. Y el vértice tiene que ser opuesto. Vale, pues en el caso de que te den las diagonales, lo que hace es multiplicar. En el caso de que te den las diagonales, multiplica la diagonal mayor por la diagonal menor y lo divide entre 2. Un ejemplo, calcula el área de un rombo de diagonales 8 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros. Pues 8 por 6 lo divido entre 2 y me sale 24 centímetros cuadrados. Aquí tenemos, haz el perímetro de un rombo de diagonales 8 y 6. Pues entonces lo que hago yo, bueno, es que está el mismo que este, ¿no? Sí, entonces aquí no tiene vuelta de hoja. Ah, que es el perímetro, perdón, que no es el área. Vale, el perímetro, quiero calcular el perímetro. Dice, un rombo está formado por 4 triángulos rectángulos de catetos de medio y de minúscula medio, cuya hipotenusa corresponde al lado del rombo. Así pues, según el teorema de Pitágoras, vale, lo que pasa aquí es que nos dan este diagonal y este diagonal. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos saber cuánto es el lado de ese, uy, no me sale, de ese rombo, pues entonces lo multiplico por 4. Vale, y ahora, ¿qué pasa? Que este lado va a ser, como aquí se forma un triángulo rectángulo, esto será la hipotenusa, y esto serán los catetos. Estos serán los catetos, pues entonces este cateto será la mitad de la diagonal mayor, y este cateto será la mitad de la diagonal menor. Pues entonces, nos vamos aquí, nos da la diagonal mayor, que es 8, y la diagonal menor, que es 6. La divido entre 2, que es 4 y 3. Y ahora lo utilizo en el teorema de Pitágoras. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, esa suma tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es el lado de ese rombo. Pues entonces hago la raíz cuadrada de lo que me salga en este lado, ¿vale? Que es 25 al parecer. 4 por 4, 16, 16 más 9, 25, ¿sí? Y ya me sale la raíz cuadrada de 25. Acordaros que para hacer la raíz cuadrada de un número es buscar un número que multiplicado por sí mismo de ese número. Pues es el 5, 5 por 5, 25. Entonces sabemos que el lado de ese rombo es 5. Ahora, como sabemos que el rombo tiene 4 lados iguales, pues multiplico ese 5, que es el lado del rombo, por 4 y me sale 20 centímetros de perímetro del rombo. Os recuerdo que el perímetro de una figura es la longitud la suma de la longitud de todos los lados de un polígono. Bueno, seguimos. Área del trapecio. Observa que si el trapecio de la figura izquierda le añade otro igual, pero girado, obtiene un romboide de base, o sea, es decir, la base que tenía antes más la de arriba y la altura h. O sea, aquí tenemos un trapecio que lo ha cogido y ha puesto el mismo, pero da la vuelta, aquí. ¿Qué pasa? Que se forma un romboide, que ya lo hemos visto. Y hemos visto que el romboide se puede calcular el área
el área como base por altura. Pero como lo hemos puesto dos veces, pues tendremos que dividir entre dos. Pues será aquí, lo que pasa que la base ahora será la de abajo más la de arriba, lo divido entre dos y lo multiplico por la altura. ¿Vale? Más despacito. Es decir, que si yo pongo este girado aquí, se me forma un romboide. ¿Qué pasa? Que el romboide hemos visto ya que se puede calcular el área con la fórmula base por altura, igual que el rectángulo. Pues entonces yo lo que hago es base, ¿vale? Base, que ahora mismo es como le hemos puesto esta, que es la de arriba, porque esta figura al revés, pues será la base mayor más la base menor por la altura. Y como es dos veces, lo hemos puesto dos veces, pues lo divido entre dos para que me salga el de 1. Y ya está. Y ya me sale el área del trapecio. Dice, por ejemplo, el área de un trapecio 10 centímetros de base mayor y 2 centímetros de base menor. Y 6 centímetros de altura. Pues yo cojo la longitud de la base mayor, la longitud de la base menor, lo sumo, lo multiplico por la altura, que es 6, 16 más 12 por 6, y después todo eso lo divido entre 2. 16 más 12, 28. Y ahora, bueno, podéis hacer primero antes la división, da igual, ¿eh? Ya sabéis que la multiplicación y la división en las operaciones combinadas tienen el mismo orden de prioridad. Así que da igual que hagáis antes la multiplicación o la división. Bueno, seguimos. El área del trapezoide. Para hallar el área de un trapezoide se traza una diagonal de manera que quede dividida en dos triángulos. Se calcula por separado el área de cada uno de estos triángulos y después se suman para hallar el área total. Es decir, que te dan un trapezoide, pues tú lo que haces es separarlo en triángulos y vas calculando el área de cada triángulo. Y después los sumas los triángulos, el área de cada triángulo y te sale el área total. Vale, ¿qué pasa? ¿Un polígono regular? Un polígono regular hay que fijarse de que está compuesto también por triángulos, que si cogemos desde el centro de ese polígono regular hasta los vértices se forman triángulos. Y se forman tanto triángulos como lados tenga. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, es decir, un pentágono, por lo tanto estará compuesto por 5 triángulos. Aquí te vienen los pasos. Dice, según el centro del polígono, con los vértices de manera que el polígono queda dividido en n triángulos isósceles iguales. Es decir, lo que he dicho, desde aquí hasta los vértices. Dice, se calcula el área de uno de esos triángulos teniendo en cuenta que su base es el lado del polígono, L, y su altura la apotema, A. Pues entonces, el área del triángulo, de ese triángulo chiquitito, será el lado, que es esto, por la apotema, que es la apotema de una figura, es decir, es desde el centro de la base hasta su parte superior. Esto para calcularlo tendríamos que hacer el teorema de Pitágoras, ya os aviso, por si lo tenéis que hacer, y bueno, lo multiplica, lo divide entre 2 y ya tiene el área de ese triángulo. Y después lo multiplicará por 5, porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5 triángulos. ¿Vale? Entonces, el área de un polígono regular será... Ah, bueno, y es que ahora fijaros que hay truco, porque si tú multiplicas n, que es el número de lados que tiene, por L, que es? L es el lado. Pues si multiplica n por L es el perímetro de la figura. Pues entonces, ¿vale? Porque ya hemos visto que la suma de todos sus lados, de la longitud de todos sus lados, es el perímetro. Pues entonces, el perímetro, si tú multiplicas el perímetro por la apotema, es decir, desde el centro de uno de sus lados hasta el centro de la figura, dividido entre 2, te sale el área del polígono regular. Ejemplo, dice, determina el perímetro del área de un pentágono regular de 8 centímetros de lado y 5,5 centímetros de apotema. Pues entonces lo que hago yo es, lo que voy a hacer, el perímetro de la figura, ¿cuánto va a ser? Pues multiplico los 8 centímetros que hay de lado por los 5 lados que tiene, porque es un pentágono, pues 8 por 5, 40. Después, el apotema me ha dicho que es 5,5, pues 5,5. Y hay que dividirlo entre 2, pues 40 por 5,5 dividido entre 2. Y me sale 110 centímetros cuadrados. Y bueno, ya por último, queda el polígono irregular. Bueno, por último sí, ¿no? Sí. Vale, el polígono irregular. Para hallar el área de un polígono irregular se procede de igual modo que para hallar el área de un trapezoide.
¿vale? Se trazan todas las diagonales desde un vértice, de manera que el polígono regular quede dividido en triángulos. Entonces coges uno de esos lados, uno de esos vértices y haces todas, intentas unir hasta todas las, a todos los otros vértices. Está claro que este ya está unido, ¿vale? De aquí a aquí está unido. Pues entonces, de aquí a aquí, de aquí a aquí, aquí a aquí. Pues tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos se nos han formado y diferentes en este caso. Se efectúa la medida necesaria para calcular por separado el área de cada uno de esos triángulos. ¿Vale? Pues calcular el área de este triángulo, de este triángulo, de este triángulo y de este triángulo. Y se suma la área de los triángulos para tener el área del polígono irregular. Aquí tengo, ejemplo, haya el área del pentágono irregular de la figura. Vale, porque tenemos un pentágono porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Entonces, el primer paso es trazar todas las diagonales posibles desde un vértice. Pues entonces, desde aquí 1 a este vértice y desde aquí a este vértice. Y se me han formado 1, 2 y 3 triángulos. Ahora, lo que hago es calcular el área de este triángulo, que será base, que es 10, por altura, que es 4, dividido entre 2. Hago lo mismo con este triángulo, que sería la base 12 por altura, que es 5, dividido entre 2. Y ya me queda este triángulo, que es base, que es 12, por altura, que es 6, dividido entre 2. Después sumo esas tres soluciones y me sale el área del pentágono irregular, que sale 86 centímetros cuadrados. Vale, pues lo vamos a dejar aquí por ahora, de estos tres que son, creo que son, he estado hablando del punto 1, del punto 2, son los dos primeros puntos. Vale, pues de esos primeros puntos quiero que me hagáis el ejercicio número 1 de la página 220, el 3, 4 y 5 de la página 221, ¿vale? El 7, 8, 9 y 10 de la página 222, el 11, 12 de la página 223 y el 14, 15, 16 de la página 224. También os voy a mandar el 20 de la página 225 y lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Esos son los ejercicios. Bueno, lo voy a repetir. El 1 de la página 220, el 3, 4 y 5 de la página 221, el 7, 8, 9 y 10 de la página 222, el 11 y 12 de la página 223, el 14, 15, 16 de la página 224 y el 20 de la página 225.